Bueno, tenés una etiqueta que nada que ver ahí en YouTube, ahora la cambiamos. No sos Caro Vergada de Unidos por la Cultura. Esta es la que estuvo la semana pasada. Bueno, estamos con el profe Lean, que nos vino a hablar en la columna de historia. Lean quiere más volumen. Sí, podés subir un poquito porque me está costando mucho escuchar a Manu. Hola, Ahí hola. está. Ahora sí. Está. Bueno, que nos viene a hablar en esta oportunidad de movimiento obrero organizado. Fue el tema que le pidió Cande. Ya me mandaste al frente. Bueno. Es que vengo hablando de la asamblea y no sé qué, ya listo, ahora Claro. ya está. Yo te tiro 2 o 3 preguntas, no sé si es exactamente de lo que vas a hablar. A ver. Después en el desarrollo vemos si las respondes. ¿Cuánto tiempo tenemos? Un ratito. Bueno, entonces tírenme las preguntas, ya está. Porque si no... Bueno, porque, nada, tirar un movimiento obrero organizado, yo me imagino. Estamos hablando de Argentina, del mundo, de los anarquistas 1920, Está bien. del No. peronismo 45, del cordobazo en los 70, actualidad, futuro. No, te faltaron algunos ahí. Bien. No, Claro. fueron los que poné. Bien. A ver, los primeros... Las primeras asociaciones obreras que comenzaron a surgir fueron más que nada clubes de inmigrantes. Ajá. Que tenían un sentido como de ayuda mutua. Ajá. De hecho, existe ya para 1857, existe la Unión, si no me equivoco, se llamaba la Unión Tipográfica Bonaerense, creo que era, o Argentina, no me acuerdo ahora el nombre, disculpen, que fue el primer se le puede llamar sindicato. Ajá. Ya después, para 1800... Se me va la fecha, tendré que tener un anotado. 71, creo. Ahí se produce la primera huelga del país por esta misma unión tipográfica. En general, comenzaban todas las organizaciones de obreros siendo organizaciones de colectividades. Ajá. De colectividades de inmigrantes europeos que tenían como una cuestión de unir y ayudarse mutuamente. Eran sociedades de socorro mutuo, ¿se entiende? Después, ya para 1870, 1880, ya ahí ya se le comienza a agregar además todo lo que son la influencia de las ideas anarquistas, principalmente anarquistas, que venían también de Europa. Que la traían también los propios inmigrantes claro. y los propios trabajadores. Uh-huh. Ahí también comienza pregunta, a ver... Sí. ¿En sus lugares de origen ya estaban organizados? Claro, ya Claro. estaba, a ver, en esos momentos estaban ya muy avanzados lo que era el movimiento anarquista y el movimiento socialista también. En Europa. En Europa, pero que se iba expandiendo a todos los lugares donde había mucha inmigración también. Claro. El socialismo comienza a tener también influencia, también en ese momento a través de lo que es la segunda internacional, y entonces comienzan ahí a surgir las primeras también organizaciones de sindicatos también. Las organizaciones de sindicatos generalmente se dividían entre lo que eran socialistas por un lado y anarquistas por el otro. Ahora bien, en estos momentos siempre estuvo la discusión de la unidad, siempre. Entonces, en situaciones donde la enorme cantidad de huelgas que comenzó a haber a partir de 1880, a partir de la crisis que comenzó a haber en ese momento del modelo agroexportador, comienza a haber un montón de huelgas. Y todas las que fueron exitosas fueron en unidad. Claro. Todas, por obvias razones, ¿no? En un momento muy represivo, donde los sindicatos estaban prohibidos, las asociaciones de empresarios no estaban prohibidas. Ahí en ese momento se crea la Unión Industrial, la Sociedad Rural. Ahora bien, la organización de trabajadores sí. Ajá. Y a veces no se tiene conciencia del nivel de represión que había, en el sentido, muchos dicen, no, porque ahora se quejan por cualquier cosa, bla, bla. No, ustedes no tienen ni idea de lo que era en ese momento, de que, por ejemplo, había reglamentos internos propios de las empresas, de las uniones de empresarios, ¿no? Por ejemplo, la Unión de Empresarios del Fideo, ponele, ¿no? Que decían, cualquiera que haya hecho una huelga durante 6 meses no será aceptado en ninguna de las fábricas de la empresa que pertenece a esta organización. Claro. Ese tipo de cosas. Entonces, esta gilada libertariana que te bajan desde 1880 era una especie de mundo hermoso, no se tiene ni idea. Las cosas por las que se luchaban era, por ejemplo, la primera huelga que le hicieron los tipográficos, lograron que se pasara el horario, la cantidad de horas para trabajar a 12 horas. Ese era el logro, no 8 horas, lo que sea, 12 horas. ¿Cuánto lograban antes? ¿Cuánto lograban antes? No me queda claro, lo más seguro que 16. Claro. ¿Me entendés? A 12 horas. La unión tipográfica en un momento desaparece, se cae el convenio
y ya está. Lo que lo hacía que existiera fuera el propio sindicato, lo que se aseguraba que hubiera Claro, eso. sostenían El Estado no, la medida. sostenían la medida. El Estado no. Se entiende, el Estado era totalmente oligárquico, a favor Claro. de los grandes empresarios. Claro, claro. Porque ahí estábamos hablando mucho de como trabajadores que ya venían de afuera con esas ideas, pero trabajadores Criollos de acá. locales, claro, se iban sumando. Obvio que se van sumando. Obvio. Lo que pasa es que lo que fue la ola inmigratoria, más que nada de las grandes ciudades, fue muy fuerte. Vos considerás que desde 1857 hasta 1930 la Argentina pasó de tener 1 millón de personas a 4 o 5 millones. Claro. Es mucho. Y por la ola inmigratoria principalmente, que obviamente esas personas también tuvieron hijos, ¿no? Ujú. Entonces el país era un país que tenía muy baja población. Obviamente, mientras más al norte ibas, más población había, pero las grandes ciudades, como las entendemos nosotros hoy en día, comenzaron a crecer a partir de lo que es el modelo agroexportador, desde, Claro. 1860 para adelante comenzó Claro. a crecer. Obviamente que había criollos, pero las formas que existían antes del modelo agroexportador, las formas de lucha, por eso hay historiadores los hablan de luchas plebeyas, no de luchas obreras. Mm. No, no era una cuestión de yo soy trabajador, empleado de un burgués, de un dueño de una fábrica o de un campo. No existía eso. Lo que existía era una lógica más de una sociedad más precapitalista que estaba convirtiéndose totalmente en capitalismo. Sí, sí, además el término plebeyo es casi monárquico. Y se utiliza a propósito para varios historiadores. Lo utiliza a propósito para decir como que es algo precapitalista. Claro, un feudo. Tampoco, no me gusta a mí utilizar ese término porque se recontra mal utiliza. Claro. Pero sí de una, a ver, era una mezcla. Vos tenías los gauchos y los gauchos que eran, tenían los gauchos antes de 1820, que eran los gauchos en general, eran personas libres, ¿no? Que tenían su pequeño pedazo de tierra, ¿no? Ujú. Se dedicaban también a llevar ganado de un lugar al otro, hacían ese tipo de trabajos, trabajaban en alguna instancia, pero de una manera libre, es decir, con un contrato muy débil, cuando no querían se iban. A partir de lo que es 1820, 1830, cuando se comienza a organizar las grandes estancias, ¿no? Ahí ya comienza a entrar toda lo que es la forma capitalista bien de trabajo, donde hay un patrón, hay un empleado, pero todavía sigue habiendo resabios, ¿no? Ujú. Entonces los sectores populares, por eso se le dice luchas plebeyas, porque eran más una lógica más de, digamos, de tratar de mantener los derechos que habían quedado, la Ujú. tierra, ¿no? La libertad. Claro. 1830 comienza a haber la papeleta de Conchavo, donde se obliga a los gauchos que, aunque tuvieran, que no tenían un trabajo, se les decía, en realidad sí tenían un trabajo, su trabajo propio, no eran campesinos, Claro. a obligarlos a ir al trabajo, a trabajar para un patrón, porque si no los mandaban a la frontera, o sea, la lucha contra el indio, o los mandaban preso. Claro. Entonces, no comenzó acá el capitalismo de una manera simpática, Claro. ¿me entendés? Para 1860, 1880 ya lo que estamos hablando ya es de una inmigración. Se comienza a generar también obviamente la cruza con los criollos, indígenas y demás, y ya estamos hablando del mundo moderno que existe hoy en día en cuanto al trabajador. Hoy recién hablabas de esas primeras huelgas, de los reclamos y de los... Bien organizados, Claro, ¿me y entendés? de los éxitos, ¿no? De esas primeras huelgas, que hoy tenemos el protocolo de Bullrich. Bueno, yo decía, porque es que exagerado hablar, solamente pasar por la vereda. Buscan fotos de lo que eran las huelgas de ese momento, cortaban calle, obviamente. A ver, que fue la Sí, semana... mucho más violentas. Un montón. Muchísimo. La semana trágica 1919, que creo que fueron... ¿Cuántos muertos fueron? 60, creo. 60, 80 muertos. Ujú. Y un montón de desaparecidos. ¿Pero por qué? Porque hay un Estado que claramente es un Estado antiobrero. No es un Estado, por ejemplo, que intentaba negociar, un Estado, digamos, capitalista, obviamente, ¿no? Pero a favor de él, tratando de mantener el estatus, el equilibrio Claro. social. Era un Estado reaccionario. Ujú. Cualquier tipo de búsqueda de derecho era considerado una amenaza para el sistema. Claro, claro. ¿Me claro. entendés? A partir después con Irigoyen ahí comienza a ver los primeros diálogos por primera vez, presidentes recibiendo, ¿me entendés? O el Estado recibiendo a los sindicatos como interlocutor válido, obviamente. A ver, Irigoyen también mandó a reprimir a un montón de sindicatos que no le eran más simpáticos, generalmente anarquistas, ¿no? Claro. Ya para 1920, ahí comienza a surgir también otro tipo de sindicalismo, que es el sindicalismo revolucionario.
El sindicalismo revolucionario lo que planteaba era no partidos políticos, ¿se entiende? Sí. No trabajo parlamentario, es decir, no tratar de poner representantes en el Parlamento para que luchen a favor de los trabajadores, sino esta lógica de el sindicato es la arma que tenemos para defendernos y para hacer transformaciones, ¿no? Los socialistas sí estaban a favor, por ejemplo, de la labor parlamentaria. Alfredo Palacio fue primer diputado socialista de Latinoamérica y gracias a él, por cierto, estuvieron las primeras leyes laborales a favor de los trabajadores en pleno modelo agroexportador, con todo en contra de los conservadores, que tuvieron que aceptar algunas cuestiones porque se estaban dando cuenta de que si no la cosa se les iba a ir de las manos. Algunos pequeños cambios, ¿no? Y los anarquistas, que estaban en contra de la labor parlamentaria, pero los anarquistas también hacían luchas políticas porque para ellos el sindicato era una forma para llevar a la revolución, ¿no? Al cambio de una sociedad más justa. Para los sindicalistas revolucionarios no, era para una lógica defensiva. Claro. ¿A qué tipo de sindicalismo, les recuerda eso? Ah, qué pregunta. No. De hoy en Manu. día, ¿les recuerda un sindicalismo de hoy en día? Un sindicalismo que no busca transformación, sino una lógica defensiva. ¿No? No en esos términos. ¿Qué sindicato hoy en día plantea una revolución? No, ninguno. Bueno, entonces, Ah, bueno, a eso es lo que yo le voy. Ah. El sindicalismo revolucionario, que surge en 1920, va a ser después lo que es la base social del peronismo. claro. ¿Se entiende? Ujú. No es como muchos antiperonistas han dicho, no, toda gente que no tenía formación sindical, toda gente no formada. No, venía del sindicato, del sindicalismo revolucionario, del sindicalismo clásico. Lo que pasa es que era un sindicalismo más, en el sentido menos formado, menos alineado políticamente con un lugar, con algo. Claro. ¿Se entiende? Claro. Ese sindicalismo comienza a tomar fuerza a partir de 1930. Ahí sucede la crisis mundial del 30, golpe de Estado de Irigoyen, década infame, otra vez la vuelta a un intento de volver al sistema oligárquico, ¿no? Represión en general a cualquier tipo de manifestación trabajadora, una especie de lo que intentan hacer ahora, ¿no? Y ahí se crea la CGT, Claro. la Confederación General del Trabajo. La CGT no era la única, había otras, pero es una de las más grandes que había en ese momento. Yo no les digo todo digamos, las confederaciones de sindicatos que hubo, porque además que me olvido, eran un montón, ¿no? Porque estaba Sí. todo muy dividido. La misma CGT no se fragmentó después. Claro, o sea, pero bueno, ahí es más fácil como- porque realmente esas fragmentaciones son chiquitas, Claro. son pocas. Ujú. Yo le estoy hablando de que había una anarquista en un momento, otra socialista, otra sindicalista revolucionaria, me termino perdiendo yo. Claro. Tendría que tener la lista en estos momentos, ¿no? Sí. Em, Sí, aparte con la diversidad de labores, digamos, de trabajadores de todo tipo. Porque los sindicatos en esa época, promovido más que nada por los anarquistas, eran sindicatos por oficios. ¿Qué significa Claro. eso? Era el sindicato del panadero, el sindicato del zapatero, Ujú. el sindicato del campo, lo que sea, ¿se entiende? Los sindicalistas revolucionarios estaban más a favor de lo que era el sindicalismo por rama. ¿Qué significaba eso? Sindicato no por panadero, qué sé yo, sino el sindicato, ponele, de la industria alimenticia. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, porque eso daba más fuerza. Y tenía sentido también con la Claro. época, porque había crecido mucho. Primero, la Argentina había crecido mucho en población. Y segundo, el movimiento obrero ya cada vez estaba más organizado, más consciente de esas cuestiones. Entonces el anarquismo va perdiendo poder, y el socialismo también, este tipo de sindicalismo, primero porque no se sabe adaptar en eso, y segundo por la represión que sufrió. Ujú. Sufrió una represión horrible Sí. en 1920. Pero también hay una cuestión de más largo plazo, que es eso, que está cambiando también la sociedad argentina crece más, ¿no? Ya no está en una sociedad formada por trabajadores inmigrantes, sino ya por trabajadores argentinos también, en general, ¿no? Segunda, tercera generación de hijos de inmigrantes. Las ciudades son cada vez más grandes. Entonces, para que sea efectivo, ¿qué es? El sindicato por rama. Claro. Quien abraza esa forma de organización y lo apoya para que exista el sindicalismo por rama, pero también después. Ujú. Concuerda totalmente, hace una alianza con el sindicalismo, ¿no? Y ahí comienza a surgir, y por primera vez el sindicalismo se puede considerar por primera vez definitivamente como un sector político a tener en cuenta. Los trabajadores se vuelven un sector a tomar en cuenta. Ujú. ¿Me entendés? No podés hacer un pacto o tener una cierta estabilidad, por lo menos, si no tenés de alguna manera una cierta aprobación del sindicalismo, para bien o para mal. Claro. ¿Se entiende?
En ese momento comienza a tener. Por eso, obviamente, todo lo que son los partidos de ultraderecha tienden a ver a partir del peronismo como la decadencia, porque comienza a tener el trabajador un rol, digamos, de que puede frenar un montón de cosas. Ujú. Los más extremistas te lo llevan a la época de Irigoyen, ¿no? Porque Irigoyen le dio la voz a los primeros sindicatos. Claro. ¿Quiénes dicen eso? Los peores, que serían los que están en el poder ahora, ¿no? Pero digamos, qué mejor, digamos, que poder sentarte en la mesa de negociar Y, con los trabajadores. bueno. O sea, nadie gana imponiendo. Sí, ganan. eh, Sí. Sí, pero Ganan. a largo plazo, ¿no? ¿Cómo Se sostener verá. un sistema de esa forma? A base de represión. Es así, es así. Bueno, es un sistema esclavista, básicamente, volvemos. Si vos permitís, siempre se vuelve un sistema esclavista. Claro, Es más barato. sí. Pero por eso hay algunos sectores que siempre están dispuestos a ir hasta las últimas. Por eso no podés esperar que a veces se negocien. Ujú. A ver, cuando en estos momentos, cuando hubo ahora digamos todo este quilombo que hay ahora con el tema del mega DNU, cuando se cagaron bastante el gobierno. Cuando la CGT llamó a la ¿Al huelga, paro? al paro general, fue tremendo eso. Ajá. Fue tremendo, cambió mucho la situación. Ahora nos llama a un paro y bueno, se entiende el poder que hay, de la misma manera que, por Sí. ejemplo, Sí. los sectores patronales Me acuerdo, tienen poder de boicot, ¿no? Y a cualquier gobierno que le plantea algo y ese gobierno no hace lo que ellos quieren, le pueden hacer, en los casos más extremos, un boicot y les jode, incluso logran lo que quieren. Ujú. Pasa también con el sindicalismo, obviamente, son diferentes. Los empresarios son 100, pero tienen el poder económico. Ponele, son 100. Estoy diciendo mal, ¿no? Los trabajadores son la mayoría, pero necesitan tener a un sindicato que los organice, ¿no? sí, sí, sí. Me acuerdo durante el macrismo, el cantito, voy a usar otra palabra. Pone la fecha, la yuta que te parió. La yuta. No, poner la fecha la puta. Bueno, está bien, yo entiendo lo que quiere decir. Pero. Sí, bueno, porque a ver, no, esa cosa de la yuta, no. A ver. Le cambié la me palabra. vamos a poner como Ricardo Iorio No, no, también, a ver. avisé que le iba a cambiar la palabra a propósito por Sí, el horario. está bien, sí. Pongamos otra cosa, sí. La fruta que te La parió. fruta que te parió. Bueno, a ver, claro, bueno, ¿por qué el sindicalismo se vuelve también algo a corromper también? Porque como tal, el sindicalismo tiene un poder que pone freno a cualquier tipo de Claro. intento de avance sobre el derecho de los trabajadores. Te- Cuando te- están comprados, bueno, Claro. por eso es que se intenta siempre No comprar. llaman a elecciones. No hacen elecciones. Y están eternamente enquistados ahí. Claro. Claro. Porque Bueno. eso también hay que debatirlo, ¿no? Sí, la Bueno, diferencia o sea, entre las la bases y verdad las que- cúpulas. Bueno, por eso muchos, ¿qué pasó? A partir de lo que es el primer peronismo, se le dio un poder. Los sindicatos aparecen como un sector a tomar en cuenta. Si nosotros nos vas a joder, bancátela, esa lógica, ¿no? Pero al mismo tiempo también se comienza a generar la lógica del sindicalista profesional. Entonces hay toda una discusión ahí, Claro. ¿me entendés? Porque el sindicalismo profesional, ¿qué es lo que te da? Te da poder, te da Ujú. profesionalidad al trabajador, ¿no? Personas preparadas específicamente para eso, que saben leyes, que Sí. saben cómo rosquear, Sí. también, ¿no? Que saben cómo negociar. Pero al mismo tiempo se comienza a comenzar a hacer esta cosa discutiendo la separación de las bases. Claro. Es una espada de doble filo. Son los grandes problemas de las representatividades. Después del peronismo, con el golpe de Estado del peronismo, ahí se comienza cada vez más a notar esto. Un sindicalismo muy unido al peronismo que intenta que vuelva a Perón, y dentro de ese mismo sindicalismo, ¿no? Un sindicalismo que se intenta separar de Perón, ¿no? Intenta negociar incluso con los militares que iban haciendo golpes todo el tiempo, Ujú. para tratar de tener un poder aparte y no Sí. depender tanto de Perón, pero que se vuelven al mismo tiempo traidores al propio peronismo. Claro. Y al mismo tiempo también comienza a surgir también por esta cuestión de la crítica a la burocracia, como se dice, sindical, ¿no? Que no consulta con las bases, un sindicalismo más de izquierda en este caso. Ujú. ¿Se va entendiendo? Ujú. Hasta el 76 existe eso, un sindicalismo más de izquierda, después minoritario, que de ahí surge la famosa CGT de la Argentina, la de Agustín Tosco, cordobés comunista, y después por otro lado, lo que es la CGT clásica, que viene de la época de Perón, ¿no? Después, con la dictadura, obviamente, la dictadura barre, hace un desastre, pero siempre termina quedando, hay cosas que que no lo pueden lograr, ¿no? Y comienza a surgir otra vez la CGT, y para cuando surge el menemismo da vuelta a todo, porque el menemismo supuestamente venía con un programa nacional y popular, y termina siendo un Milei,
¿no? Claro. No lo voy a defraudar. No la voy a defraudar, sí. Bueno, ¿qué es lo que pasó? La CGT misma queda una CGT como se divide y queda una CGT más a favor del menemismo, que es la famosa CGT que se vende, y una CGT que se opone bajo la lógica de esta, no, la flexibilización laboral, por ejemplo, y todo eso estoy en contra. Y después una CGT más de izquierda, que es la famosa CTA, ¿no? Mucho más relacionado con lo que es la Iglesia Católica también. Mira vos, ahí aparece. También, ¿no? Víctor de Llenaro, todo eso. La CGT que se opone al menemismo es la de Moyano, así como lo ve. Claro. La otra, la CGT oficialista, yo no me acuerdo, y creo que no se ha acordado mucha gente, imagínate el rol que habrán tenido, ¿no? Y ahí es como estamos en esta situación. Hoy en día estamos con una CGT que ha perdido mucha representatividad después de tantos años por todo este tema de lo Sí, un descreimiento aparte. Claro, porque... ha habido, pero ¿por qué? Porque ha habido también una destrucción también de ataque por parte de la derecha al sindicalismo y del propio sindicalismo también, mediante la compra, digo, ¿no? Y el propio sindicalismo al mismo tiempo también cada vez se va separando más de la base por este tema de la profesionalización. Claro. Sí. Muy por arriba esto lo estoy diciendo, obviamente Claro. Un poquito más complejo, ¿no? Sí, está bueno el tema para hablarlo más en profundidad. Porque vos decís, entonces tiene razón la anarquista, sí, pero los anarquistas no ganaban una lucha. O las luchas que hacían, que las ganaban, sí, pero las ganaban bajo una lógica muy local, ¿no? Cambios para los panaderos. Los grandes cambios laborales que nosotros tenemos ahora es gracias a ese sindicalismo que se le llamó revolucionario, que tuvo una unión con el peronismo. Claro. Con Perón. Habría que hacer como un recordatorio para la gente de todos los derechos laborales que tiene y que no sabe que se consiguieron a fuerza de huelga, digamos. Estaría bueno comenzar a hacerlo, ¿no? Porque cosas que parecen, sí. Sí, o sea, trabajas 8 horas de ley, por lo menos. Claro, y te dicen, no, te trabajas 16 horas, gente. Claro. Aún cuando muchas veces, o sea, muchos argentinos trabajan en negro y no gozan de todos los derechos. Sí. Aún así, dentro de todos, tienen condiciones un poco más dignas de lo que era en esa época, ¿no? Porque la misma existencia del sindicalismo y del trabajo en blanco asegura que incluso los que no están sindicalizados tengan un piso de derechos, por lo menos, porque si no, es que se vuelve para la conciencia de un trabajador como algo insoportable. ¿Dónde es que generalmente sucede ese tipo de explotación ya que te parece de la época del siglo XIX? En campos alejados. En el campo, sí. De hecho, hace poco hubo una noticia que habían encontrado trabajo esclavo, digamos. Sí, cada tanto surge la noticia. Claro. Tal cual. Sí. ¿Me entendés? Obviamente tendría que haber un sindicato ahí. Bueno, ahí está la discusión. ¿Cómo puede ser que no haya un sindicato? ¿Qué pasó ahí? ¿Me entendés? Pero ¿cómo se vuelve más intolerable para un trabajador? Y mientras más tolerable, mientras más lejanía esté de lo que es la vida social, la vida sindical. Otros, ¿me entendés? Si te separan, vos terminás normalizando esas cuestiones, aunque sufras. Sí, que puedas comparar. ¿Cómo que a vos que trabajas tanto o ganás tanto y yo, o sea... Claro. En la ignorancia... Sí. Hay una historia sindical muy rica en este país, muy rica, que habría que estudiarla más. Pero estaría bueno para la próxima señalar cuáles eran... Estaría bueno buscar un petitorio, ¿no?, de lucha de los primeros sindicatos, como para que entiendan perfectamente lo que era la Argentina en final del siglo XIX. Que a veces, no puede, es una locura que pidan eso, sí. No, sí, pedían eso. Yo agrego, digo, por ejemplo, las luchas que eran en la Patagonia de los anarquistas en 1919, que fueron para cuestiones simples, como por ejemplo tener un lugar digno donde dormir mientras trabajan, porque obviamente eran estancias eso. Velas para poder iluminarse. Claro, nada. Se entiende el nivel de explotación. Mataron a por lo menos 2.500 personas mínimo, la represión que hubo después. Entonces cuando te dicen, está bien, no, hay que, no, porque son opiniones. No, hay opiniones y opiniones. Cuando vos tenés opiniones que son contrarias a los derechos de los trabajadores, derechos básicos, no te estoy hablando de, no, porque tal trabajador no hizo su laburo y a esa persona después le hizo un juicio laboral y lo ganó. Que primero, eso es mentira. En general, la Argentina tiene muy baja ¿cómo se dice? ¿Legislación? No, legitimidad. No, legiticidad. No me sale disculpen ahora, no me sale. Sí, ¿viste? Se vuelve complicado. Legal. Pelea judicial. Litigio. Litigios laborales tiene pocos en comparación con otros países. Claro. También, ¿no? Eso es una mentira en general.
Lo que pasa es que hay muchos patrones que lo que quieren es tener trabajadores que le hagan lo que ellos quieren todo el tiempo. Claro. Nadie te niega después que estamos en una situación donde yo, desde mi punto de vista, estoy de acuerdo que hay mucho trabajador muy poco formado, pero va por otro lado el tema. No tiene que ver con los derechos laborales, tiene que ver con otros temas. Eso. Entonces, ¿con qué te la juegan? Con eso. Y así van comienzo. Cada vez más, ¿no? Bueno, Bueno. ya tenemos, si no surge otro tema en el medio, tenemos tema para la próxima, que es historia de los derechos conseguidos y de los que no queremos perder, sino que queremos sumar más a futuro. Bueno, buen punto, porque además también la producción está cambiando. La producción ya no es la misma, cada vez más ahora entran otros derechos, como por ejemplo las cuestiones relacionadas con la empresa que utilizan la IA, por ejemplo. Claro. Ahí entran otros derechos también, que hay que comenzar a discutirlo. Siempre el fondo de todo no es la tecnología, es la relación que existe entre el trabajador en la producción. ¿Cómo se produce? Se produce en este mundo que vivimos generalmente, mayoritariamente, hay empresarios, y hay dueños de la empresa, y trabajadores que trabajan por un sueldo, ¿no? Bueno, los cambios que se van dando, que se tienen que hacer en base a esa relación, para asegurar derechos de uno y del otro. Varios critican hoy en día a los trabajadores, algunos, incluso gente que parece que no tiene conciencia de lo que son sus derechos hasta que les pasa, ¿no? Y mientras tanto boicotean a los que luchan. Critican a los trabajadores y no critican a los empresarios. El nivel bajo que estamos teniendo en muchos lugares de la forma de disciplina laboral también se ve en mucho empresario, gente. Entonces no puedes atacar al derecho del trabajador bajo esa lógica. Si hay un problema, para eso existen las paritarias. Si hay un problema, para eso existe, ¿no?, lo que son los juicios también. Si hay un problema, para eso existe lo que es el diálogo con el sindicato también. Si el sindicato no te da bola, hay otros ámbitos. Existen las paritarias. Las paritarias se discuten cuáles son las condiciones de trabajo. Ahora bien, estos son... Por eso es una excusa cualquier problema que haya en la relación laboral. Lo llegan al otro extremo. ¿Qué es lo que quieren? Quieren básicamente volver al siglo XIX, si es posible. Si es posible, les encantaría ese tipo de gente. Bueno, hemos llegado al final por hoy de esta columna con el profesor Leandro Müller. Si te quedó algo pendiente, te lo anotas. Sí, pensé que me iban a hacer más preguntas. Es que estamos medio cortillos de bueno, tiempo. Arrancamos perfecto. medio... Porque me hicieron una pregunta y después yo comencé a bueno, me hiciste ninguna pregunta o que era la que tenía pregunta. No, porque yo soy una absoluta ignorante sobre esto. O sea, he leído algunas cosas, pero necesito refrescar. ¿Cómo detesto que hagan eso? Igual mientras uno más ignora, más Yo preguntas vengo tiene. claro, a instruirme. Seguramente me aparezcan después, así que... Claro, está bien, bueno, dale. Igual si preguntás sabiendo es una forrada. También. Pero si sos una ignorante, como decimos entre comillas, no soy ignorante en cuanto a las preguntas que querés hacer. Peor es la gente que es bruta, en el sentido de que no sepa, sino de que no quiere saber. Es anti. Claro. Bueno, pero ahora, claro, ella tiene que masticar todo lo que dijiste y de ahí va a salir a una consulta. Sí. Perfecto, dale, listo. Para la próxima les traigo el petitorio voy a tratar de conseguir el petitorio de la primera huelga, como para que entiendan cómo era la cosa. Mis dudas, tengo muchas dudas con el tema del anarquismo. Yo tenía un bisabuelo anarquista. Ajá. Entonces como que, bueno, nada, es un área ahí. Pero la tiro para una próxima columna. Dale, perfecto. Anarquismo ha tenido mucha influencia cultural incluso. Sí. Nosotros no nos damos cuenta de lo que he dicho. Pero bueno, la corto acá, si no terminamos más. Abrimos otra rama. Sí. Bueno, gente, nos vamos con La Mancha de Rolando. Esto es Pueblo Latino. Nosotros ya volvemos.